Abran sus Biblias en Juan capítulo 5, versículo 39. Y les voy a pedir que se pongan de pie. Y vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras. Y dicen las Sagradas Escrituras: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Pueden sentarse. Bueno, hoy vamos a desarrollar un tema que tuve la oportunidad de compartir el día de ayer a los alumnos que terminaron este ciclo escolar 2016 del Instituto Teológico de Vida Nueva para el Mundo. Lo vamos a extender y a modificar un poco, pero es el mismo contexto. Y el tema que vamos a desarrollar es Jesucristo a través de las Escrituras. Jesucristo a través de las Escrituras. En el pasaje que acabamos de leer, claramente el Señor Jesús, y como un contexto, y lo vamos a profundizar más adelante, está frente a los fariseos. Los fariseos no habían recibido el testimonio que Dios les había dado a ellos para que recibieran a Jesucristo como el Mesías. En este contexto, Jesús se presenta delante de los fariseos como un abogado. Lo vamos a ir viendo. Como un abogado que trae frente a ellos cuatro testigos que Jesús expone para que puedan ellos tener el testimonio de parte de Dios de que Él era el Mesías. Este es el contexto de ese pasaje que acabamos de leer. El pasaje dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Muy bien. Uno de los problemas que nos encontramos cuando venimos a la Biblia es de que a través del Nuevo Testamento se nos ha sido revelado la persona y la obra de Jesucristo, ¿cierto? Es a través de los evangelios como nosotros recibimos una revelación de parte de Dios. La cristología es una rama de la teología sistemática que nos enseña acerca de la persona y la obra de Jesucristo. Y como ya les comenté, la mayoría de las personas que hemos venido a Cristo lo hemos hecho a través del Nuevo Testamento. Por ejemplo, los evangelios nos presentan a Jesús desde su nacimiento, sus milagros, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección y su ascensión. Y muchas veces cuando leemos o estudiamos o pensamos en el Antiguo Testamento, lo hacemos desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva moral, o simple y sencillamente como una introducción para el Nuevo Testamento. Algunos errores que nos encontramos a través
del cristianismo histórico y con los cuales se ha batallado es con la pregunta, ¿qué hacer con el Antiguo Testamento? Algunas fuentes de problema son ideológicas, otras son teológicas, pero la mayoría son espirituales. Por ejemplo, cuando nos referimos al Antiguo Testamento, muchas veces lo hacemos indicando que son las escrituras hebreas, haciendo una clara división entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como si fuera un territorio extraño y ajeno a la iglesia. Uno de las infecciones muy grandes que se ha introducido en el cristianismo histórico fueron las doctrinas de un hombre que era Marción de Sinope. Marción de Sinope fue un escritor y teólogo griego del siglo II y fundador de una secta llamada los marcionistas. Los marcionistas. Su doctrina se resume en la existencia de dos espíritus supremos, uno bueno y otro malo, y considera al Dios del Antiguo Testamento un inferior de estos, siempre modelador de una materia preexistente. Esta secta rechazaba, por lo tanto, el Antiguo Testamento, ya que, influenciado por las enseñanzas de los gnósticos, creían que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento. Es decir, en términos prácticos, Marción decía, el Antiguo Testamento yo lo rechazo porque el Dios que se me presenta en el Nuevo Testamento es diferente al que yo veo en el Antiguo Testamento. Él decía que había como que dos dioses, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Entonces rechazaba ¿qué? El del Antiguo Testamento. Él decía que uno era un Dios de justicia, sanguinario y vengativo, por todo lo que leía del Antiguo Testamento, responsable de los males y las guerras que el Dios del Nuevo Testamento nos mostraba a un Dios de amor, compasivo, misericordioso, que se sostenía en una ética moral y que el Antiguo Testamento, sí, de alguna manera, procuraba presentar una ley de justicia, una ley moral, mientras que el Dios del Nuevo Testamento presentaba una ley de amor, rechazando de esta manera el uso del temor a Dios para imponer la obediencia. Se tienen noticias de al menos dos textos, uno conocido como antítesis, es decir, contradicciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y el otro en su versión de la Biblia. Y este es considerado como el mayor peligro que ha sufrido el cristianismo histórico, porque estaba muy organizado y disponía de mucho dinero para predicar sus teorías. Entonces, el Antiguo Testamento ha sido rechazado en muchas áreas del cristianismo por estas doctrinas que se han infiltrado a través de ¿qué? Del tiempo. Otro problema con el cual se ha enfrentado el cristianismo histórico es que algunos argumentan que el Antiguo Testamento se debería leer como se leía en las sinagogas judías. De hecho, muchos han regresado al judaísmo y al ser infectado el cristianismo por ideas judías, se han regresado ya no a estudiar el Antiguo Testamento desde una perspectiva cristológica, sino simple y sencillamente como las sinagogas judías la hacen, leyendo simple y sencillamente cada uno de los pasajes del Antiguo Testamento.
o como en algunas facultades teológicas que argumentan que debería de ser estudiado el Antiguo Testamento de una manera diferente al Nuevo Testamento. En 2 de Corintios capítulo 3, versículos del 14 al 17, vemos que el apóstol Pablo nos enseña una verdad acerca del pueblo judío y que de alguna manera ellos tienen y por lo cual no pueden entender la revelación que Dios tiene a través de Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Recordemos que el texto que leímos, Jesús dice claramente, escudriñar las Escrituras. En el momento en que Jesucristo estaba argumentando este testimonio de las Escrituras, todavía no se había cerrado el canon de la Biblia, es decir, el Nuevo Testamento no existía. Se refería a ¿qué? Al Antiguo Testamento. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17, dice la palabra de Dios: porque el Señor es el Espíritu. Perdón, 14, 17. Dice, pero el entendimiento de ellos ¿qué? Se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando se leen el Antiguo Pacto, aquí está el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón ¿de quién? De ellos. Pero cuando ¿qué? Cuando se conviertan al Señor, el velo ¿qué? Se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Hay libertad. Nosotros debemos recordar que la Biblia es el único libro sellado ante la mente natural del hombre. La palabra de Dios no puede ser entendida, no puede ser comprendida a través del intelecto humano. Es necesaria indiscutiblemente la participación divina para poder comprender las Sagradas Escrituras. Esta es la principal razón por la cual la Biblia es el libro más perseguido, el más mal interpretado. Y para poder entender por qué la Biblia es un libro sellado y solo puede ser entendido por una mente renovada a través del Espíritu Santo, es necesario establecer a la luz de la palabra de Dios cuál es la condición del hombre sin Cristo y cuál es la condición del hombre en Cristo. En primer lugar, la Biblia nos enseña que Dios creó al hombre tripartita, es decir, un ser espiritual que tiene un alma dentro de un cuerpo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. En segundo lugar, el hombre sin Cristo nace y permanece espiritualmente muerto ¿por causa de qué? Del pecado. Ahí sí vayamos a Efesios 2:1. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué cosa? Muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces vemos claramente que todo ser humano sin Cristo está espiritualmente muerto. El espíritu del hombre sin Cristo está muerto. En tercer lugar, a nivel del alma, el entendimiento del hombre sin Cristo tiene un velo que no le permite ver ni entender la revelación de Dios. En 2 Corintios 4:4, la Biblia nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento
de los incrédulos para que no les sea revelada el evangelio ¿de quién? De Jesucristo. En Efesios 4, del 17 al 18, vayamos a Efesios 4, del 17 al 18. Dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, ¿qué cosa? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué cosa? Por la dureza de su corazón. Cuando el corazón se endurece, el entendimiento se nubla. ¿Sí lo ven? Cuando el corazón se endurece, no hay entendimiento. Entonces nosotros debemos recordar que sin santidad nadie puede ver a Dios. La forma en que nosotros podemos de alguna manera entender las Sagradas Escrituras es cuando nuestro corazón está limpio delante de Dios. Y nosotros nos lo tenemos que limpiar. A través de la palabra de Dios nos limpiamos. A través de la sangre de Cristo, nosotros confesando nuestros pecados, podemos ser limpios del pecado. Por eso el cristiano tiene que todos los días ponerse a cuentas, ¿con quién? Con Dios. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, la palabra de Dios dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, porque no se pueden comprender intelectualmente, sino se tienen que discernir espiritualmente. Es cuando el hombre recibe a Cristo, cuando el espíritu del hombre nace de nuevo, el velo es quitado de su entendimiento y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros para ayudarnos en el proceso de la santificación. Es decir, para vencer el poder del pecado. Vayamos rápidamente a 2 de Corintios, capítulo 1, 22. Perdón, 2 de Corintios 3, 14, 16, que es el texto que... 2 de Corintios, capítulo 3, 14, 16, que ya lo leímos, dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Con estas premisas nosotros podemos entender por qué razón el pueblo de Israel no pudo ver a Jesucristo a través del Antiguo Testamento. Y esa es la razón por la cual en Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús les dice a los fariseos: escudriñar las Escrituras, porque ellas hablan o dan testimonio ¿de quién? De mí. Entonces vemos claramente que había un velo, ¿en dónde? En el entendimiento de los judíos en el tiempo de Jesús, pero no solamente de ellos. Aún los mismos discípulos de Cristo tuvieron un problema con entender la obra y la persona de Jesucristo. Cuando nosotros vemos en Lucas capítulo 24, versículos del 19 al 20, vemos que hay dos apóstoles que van camino a Emaús. Pero el texto nos establece que estos dos apóstoles habían perdido su fe
Número uno, en la identidad verdadera del Señor Jesús. Leamos el texto. Lucas 24, 19 al 20. Dice la palabra de Dios. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir ¿a quién? A Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Vemos claramente que estos discípulos habían perdido su fe en la identidad de Cristo, porque Cristo ya les había revelado que Él era el Hijo de Dios. Es más, recordemos el pasaje en donde Jesús le pregunta a sus discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? No, pues unos Juan el Bautista, no, pues otros Elías. Y Jesús les dice, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Ya estudiamos ese pasaje en el libro de Marcos. Y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, la revelación de Dios acerca de la identidad de Cristo había sido revelado ¿a quién? A los discípulos. ¿Qué pasó entonces? Hubo incredulidad en ellos. Ellos no entendieron el evangelio y la redención para que fueran librados del yugo del pecado. Ya aún también cuando Jesús había profetizado su muerte y su resurrección. En Lucas 9:22 vemos esta verdad. Lucas 9:22. Y es Jesús aquí hablando y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita ¿qué? Al tercer día. Ya Jesús se los había profetizado. Sin embargo, Jesús incluso los reprende por su incredulidad. Esto lo vemos en Lucas 24:27. Dice la palabra de Dios, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que él decía. En Lucas 24:25 vemos la reprensión de Jesús. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en qué? En su gloria. Estos apóstoles también, por la dureza de su corazón, por la incredulidad en ese momento, estaban ¿qué? Velados. Y el único que puede quitar el velo del entendimiento del ser humano
es Dios, ¿por medio de qué? Del Espíritu Santo. Esto lo vemos en Lucas 24, del 31 al 32 en primer lugar. Veamos primero el versículo 16, en donde vemos ahí el velo espiritual. El velo espiritual que estos apóstoles tenían a la identidad de Jesús. Vean lo que dice el versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban, ¿qué cosa? Velados, para que no le conociesen. Ahora vayamos al 32, 31 y 32. Vean lo que dice. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció ¿de qué? De su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando, ¿qué cosa? Nos abría las Escrituras. Hermanos en Jesucristo, nosotros no podemos entender la Biblia sin la intervención del Espíritu Santo. En Lucas 24, 44 y 45 confirmamos esta verdad. Dice la palabra de Dios. Y les dijo, estas son las palabras que os he hablado, que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, ¿y en qué? Y en los salmos. Cuando Jesús menciona la ley de Moisés, los profetas y los salmos, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Esta es la razón por la cual Jesús dijo que a través de las Escrituras daban testimonio ¿de quién? De Él. Y el versículo 44 dice, y les dijo, perdón, el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ponte de pie. Alza tus manos. Cierra tus ojos. Y dile, Señor, en esta tarde te pedimos que abras nuestro entendimiento, que podamos comprender tus Escrituras. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntate. Eso es lo que tenemos que hacer siempre que venimos a abrir la Biblia. Señor, abre nuestro entendimiento. Necesitamos verte a través de ¿qué? De las Sagradas Escrituras. Esta es la razón por la cual nosotros no podemos venir con las Sagradas Escrituras como vienen los judíos ortodoxos y que abren el Antiguo Testamento y solamente lo leen. No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las Escrituras dan testimonio de Él. La Biblia dice, y Jesús mismo dice, que tanto Moisés, los profetas y los salmos, todos hablan ¿de quién? De Él. El otro problema que nos encontramos con el Antiguo Testamento es el problema moral, que no es nuevo, pero que está resurgiendo. Un hombre que dio una conferencia en la Universidad de Harvard con el título El uso moderno de la Biblia, se refirió al Antiguo Testamento como ruinoso y debilitantes morales que no hay manera de armonizar con el Nuevo Testamento. ¿Se pueden imaginar eso? Otro conferencista, Captain Space, dice, los textos bíblicos del Antiguo Testamento son perversos y malvados que nos impactan como siniestros.
Vean lo que dicen estos conferencistas. Brian McCallen dice que es profundamente perturbador el Antiguo Testamento. Se queda corto con los principales valores de la humanidad. Pero esos no son los principales problemas. La ignorancia y descuido del uso del Antiguo Testamento por muchos grupos cristianos han sido los principales problemas en el cristianismo histórico y siguen siendo en el cristianismo postmoderno. Por eso nosotros los cristianos tenemos que estar preparados para presentar defensa. Nosotros los cristianos tenemos que conocer la cristología del Nuevo Testamento, pero también la cristología del Antiguo Testamento, porque a nosotros se nos ha revelado. Y vamos ahora a explicar cómo el Señor Jesucristo presentó 4 testigos, como un abogado lo haría, ante los fariseos. Vayamos a Juan capítulo 5, versículos del 31 al 47, para ver y establecer estos argumentos que el mismo Señor Jesucristo estableció. Es largo el pasaje, pero es importante que lo leamos. Juan capítulo 5, versículos del 31 al 47. Y yo creo que después de la oración que hicimos, el Señor nos va a dar más revelación, nos va a dar más luz. Dice la palabra de Dios. Vean cómo inicia el mismo Señor Jesucristo. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajero a Juan. Y él dio testimonio ¿de qué? Aquí vemos el primer testigo. La palabra testimonio viene del griego martureo, que se refiere testigo. Y que viene también de una raíz griega que es martus, que significa mártir. Entonces, el primer testigo, ¿quién era? Juan el Bautista. Y el versículo 35 dice, y él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Lo interesante de aquí es el versículo 36, porque el versículo 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Aquí vemos un segundo testigo. ¿Cuál es ese segundo testigo? Las obras que hizo ¿quién? Jesús. Vino Juan el Bautista y dio testimonio de la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros claramente vemos en Juan 1:7 que dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio ¿de quién? De la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y en Juan 1:18 dice, no era en la luz, sino para que diese testimonio ¿de qué? De la luz. Pero no recibieron el testimonio de Juan de Bautista, dando testimonio ¿de quién? De Jesús como de la luz. Entonces Jesús presenta a su segundo testigo. Y dice, y un testigo mayor que Juan, las obras que yo he hecho. Jesús hizo las siguientes obras que el Padre le mandó a cumplir. La primera señal, cuando convirtió el agua en vino. Fue la primera señal. La segunda señal, cuando Jesús sanó al hijo de un oficial del rey. La tercera señal, cuando Jesús sanó a un enfermo en un estanque llamado Betesda. La cuarta señal, cuando alimentó a los 5,000.
La quinta señal, cuando caminó sobre las aguas. La sexta señal, cuando Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Y la séptima señal, cuando resucitó Jesús a Lázaro de entre los muertos. Los fariseos no podían ver aún estas señales extraordinarias por parte de Jesús. Y aún así pedían señal. ¿Recuerdan? En Mateo capítulo 16, versículo 1, dice el texto que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostraran señal ¿del qué? Del cielo. Cuando Jesús ya había dado todas estas señales. Sin embargo, Jesús declara: mis obras dan testimonio de mí. Si nosotros seguimos leyendo, el versículo 37 y 38 dice: también el Padre que me ha enviado ha dado testimonio ¿de quién? De mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Estos dos versículos fueron muy impactantes para los judíos. ¿Por qué? Porque en primer lugar le dicen: nunca habéis oído su voz. Nunca habéis oído su voz. ¿Y qué oyeron en el monte Sinaí? Y Jesús les dijo: nunca habéis oído su voz. ¿Por qué? Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. ¿Se acuerdan que Jesús siempre decía: el que tenga oídos que oiga, el que tenga oídos que oiga, el que tenga oídos que oiga? Porque tú puedes venir en esta mañana o cada domingo y escuchar la Biblia, pero necesitas forzosamente tus oídos espirituales. ¿Para qué? Para que tú puedas escuchar la voz ¿de quién? De Dios. Por eso el Señor siempre dice: el que tenga oídos, que oiga. La pregunta es: Padre, ¿a poco estamos todos sordos? No, no se refiere a la audición física, sino a la audición ¿qué? Espiritual. En segundo lugar, vemos que Jesús les dice a estos fariseos: ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¡Qué tremendo!, ¿no? No tenéis la palabra de Dios morando en vosotros. Cuando en Deuteronomio capítulo 4, versículos del 1 al 6 dice lo siguiente: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y Jesús les dice: no tienen morando la palabra en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Además, los evangelios muestran que Dios declaró en dos ocasiones que Jesús es su Hijo amado. ¿Recuerdan la primera? Cuando fue bautizado, ¿por quién? Por Juan el Bautista. Lo puso en el río, salió de las aguas, se paró el Espíritu Santo en forma de paloma, y una voz del cielo dijo las siguientes palabras: este es mi Hijo amado. La segunda vez fue en la transfiguración. Vemos que Dios declara lo siguiente: mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde las nubes que decían:
este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él, ¿qué dice? Oíd. A Él oíd. Por último, Jesucristo presenta su cuarto testigo. Y su cuarto testigo son las Escrituras. Esto lo vemos en el versículo 39, que fue el texto con el que iniciamos la conferencia del día de hoy. Vean lo que dice la palabra de Dios. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas tenéis, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis, ¿qué cosa? Vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que tenéis amor de Dios en vos. Pero mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ahí les estaba diciendo otra verdad. ¿Sí se imaginan el impacto de estos fariseos? ¿Sabes qué? No has oído la voz de Dios, no tienes las Escrituras morando en ti, y ahora les dice, no tienes ¿el amor de quién? El amor de Dios en vosotros. Versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de ¿qué? De los otros. Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. El versículo 45 está impactante, porque Jesús les dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. O sea, Él dice, yo no los voy a acusar. Hay quien os acusa. ¿Quién es? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. O sea que el día del juicio, el Señor va a traer ¿a quién? Ahí está. Yo no soy. Ustedes, Moisés les dio el Pentateuco, y ahora Moisés los va a acusar. Yo no. ¿Ven lo que dice la palabra de Dios? Qué tremendo, ¿no? Y dice la palabra de Dios, porque si creéis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Sí lo ven? Por eso nosotros debemos siempre ir al Antiguo Testamento con un panorama cristológico. Cristo valida el estudio serio de las Escrituras. Pero también nos advierte que aún el estudiante más serio puede pasar por alto lo más importante. En este pasaje Jesús les estaba hablando no a gente indocta, eran los fariseos, los escribas, los letrados, era gente preparada. Se dedicaban a estudiar las Escrituras, pero pasaban por alto lo más importante, que era en contra de Jesús. Vemos que el problema no es intelectual. Ellos eran gente intelectual, ¿cierto? El problema no es moral. El problema es moral. El problema es teológico y el problema es espiritual. Pero nunca ha sido intelectual. El problema de no recibir a Jesucristo ni las Sagradas Escrituras no es un problema intelectual, porque hay gente que tiene maestría, doctorado, que no quiere también recibir el testimonio de Jesús. El problema es moral, teológico y espiritual.
Nosotros debemos entender que toda la Escritura ha sido inspirada ¿por quién? Por Dios. La Biblia hebrea o Antiguo Testamento contempla dicha división considerando 24 libros, a diferencia de los 39 libros con los que contamos. Esto porque están organizados de una manera diferente, ya que los 12 profetas menores se consideran como un solo libro. Primera y Segunda Crónicas, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Esdras y Nehemías los toman también como un solo libro. Por eso vamos a ver que la división de la Biblia hebrea con la del Antiguo Testamento que tenemos es diferente, pero el contenido es el mismo. La división que actualmente tenemos proviene de la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Sin embargo, algunos pensarán, ¿cómo poder encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento? Si lo único que veo en el Antiguo Testamento es lo siguiente: zarzas ardiendo, varas que se vuelven serpientes, arcas llenas de animales, animales muertos, esclavitud en Egipto, serpientes de bronce, maná como alimento en la mañana, pilares de fuego, reyes con historias muy confusas, intriga, adulterio, asesinatos, leones que se quieren comer a jóvenes, jóvenes que mataban gigantes, profetas que desafiaban a los idólatras, profetas berrinchudos, profetas que lloraban, que poseían o que leían alabanzas. Vemos una serie de situaciones en el Antiguo Testamento. Vemos también poesía erótica, escrituras persas en las paredes, extranjeros que se comportaban como bestias salvajes, prostitutas que se escondían como espías, espías que perdían el valor, mujeres que inspiraban el valor, asnos que hablaban, líderes que tartamudeaban, patriarcas desnudos, alabanzas majestuosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos diríamos con un sentido común, ¿dónde está Cristo? ¿Cierto? Para esto necesitamos de una herramienta que es la tipología bíblica. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos en el Antiguo Testamento son tipos. ¿Qué es un tipo? Un tipo es una figura. Un tipo es una sombra que apunta a la persona y a la obra ¿de quién? De Jesucristo. Y nosotros cuando vamos al Antiguo Testamento ya no tenemos que ir escuchando solamente historias que pasaron, sino tenemos que ver a Cristo en el tabernáculo, a Cristo en el arca de Noé, a Cristo en Moisés, a Cristo en Josué, a Cristo en las profecías bíblicas, y vemos a Cristo por todos lados. ¿Qué necesitamos? Cambiar nuestro chip y ver ahora con unos lentes cristológicos. En Colosenses capítulo 2, versículos del 16 al 17, vemos lo siguiente. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Las Sagradas Escrituras fueron dadas para transformar nuestra vida interior, pero también para conocer al único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo al que Él ha enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti
y a que tú has enviado. Hay muchas personas que cuando hablamos de teología o de ciertos tecnicismos, te dicen, pero ¿para qué ser un teólogo? Y de alguna manera te sacan el versículo porque el conocimiento envanece. ¿No? El conocimiento dice envanece. Pero nosotros debemos entender que la teología es el tratado y estudio ¿de quién? De Dios. Tenemos que conocer los atributos de Dios. Tenemos que conocer la cristología. Tenemos que conocer la neumatología. ¿Qué es la neumatología? El estudio y la obra del Espíritu Santo. Tenemos que estudiar la profecía, la escatología. Tenemos que estudiar la teología propia. Tenemos que estudiar todo lo que, las herramientas que Dios ha utilizado para que lo conozcamos a Él. Porque Dios se esconde en las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para que tú lo busques. Esta es la razón por la cual Jesús dice, escudriñad. ¿Qué es escudriñad? Estar buscando a Dios. ¿En dónde? ¿En el oro que cae del cielo? ¿En los milagros? ¿En las experiencias místicas que muchas iglesias hacen? No. ¿En dónde? En las Escrituras. Mucha gente dice, es que aquí no está Dios porque no veo manifestaciones grandiosas. Y quieren ver ¿qué? Experiencias que se caen, que se muevan las emociones, que todos estén llorando, que otros estén revolcando, que otros estén sanando y que hagan un circo, maroma y teatro de todo eso. Cuando claramente la Escritura nos enseña que la presencia del Espíritu Santo está en nosotros cuando se nos abre el ¿qué? El entendimiento. Y decimos, ¡wow! Dios me ha revelado algo, Dios ha hablado a mi corazón está ardiendo cuando leo y se lee la Escritura, y es cuando nosotros le damos ¿qué? Señor, te doy la gloria a ti por la revelación que tú me has dado en las Sagradas Escrituras. Para muestra un botón. Voy a dar un resumen muy rápido. Los que quieran comprar la conferencia lo pueden hacer porque no les va a dar tiempo a escribir. Se los advierto. Porque no tenemos el tiempo. Pero voy a dar un rápido resumen sobre Cristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. En el libro de Génesis, Cristo es la semilla de la mujer. En el Éxodo, el Cordero Pascual. En Levítico, el sacrificio por el pecado. En Números, la serpiente de bronce. En Deuteronomio, el profeta prometido. En Josué, el capitán invisible. En Jueces, Cristo es nuestro libertador. En Ruth, Cristo es nuestro prometido celestial. En Primera y Segunda de Samuel y Crónicas, Cristo es el rey prometido de la nación. En Esdras y Nehemías, Cristo es el restaurador de la nación. En Esther, Cristo es nuestro abogado. En Job, Cristo es nuestro redentor. En los Salmos, Cristo es nuestro todo en todo. En Proverbios, Cristo es nuestro ejemplo para vivir. En Eclesiastés, Cristo es nuestra meta. En el Cantar de Cantares, Cristo es nuestro amado. En todos los profetas mayores y menores, Cristo es nuestro príncipe de paz. En Mateo, Cristo es el rey. En Marcos, Cristo es el siervo. En Lucas, Cristo es el Hijo del Hombre. En Juan, Cristo es el Hijo de Dios. En el libro de los Hechos, Cristo está sentado en los cielos y comisionando a los discípulos. En todas las cartas paulinas, en Primera de Pedro, Segunda de Pedro y en Primera, Segunda y Tercera de Juan, Cristo está morando
y llenando a los cristianos e intercediendo por él. Y en Apocalipsis, Cristo está reinando por toda la eternidad con nosotros. Y vemos a Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición es poder nosotros ir a las Sagradas Escrituras y no leerlas nada más como algo histórico, sino como algo teológico, como algo espiritual, con una revelación en donde Cristo es el centro de toda la Biblia? Y para terminar, solo quiero darles 4 puntos. Para entender esta revelación divina, primero debes de entender que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Hebreos 12:14. Número 2. Dios ha revelado su sabiduría para los que le aman y nos la reveló por el Espíritu Santo, que todo lo escudriña y que todo conoce, aún lo profundo de ¿quién? De Dios. Veamos y vayamos a 1 Corintios. Capítulo 2, versículos del 6 al 16. Dice la palabra de Dios: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor ¿de qué? De gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, ¿para quién? Para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En tercer lugar, Cristo es poder y sabiduría ¿de quién? De Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder y sabiduría ¿de quién? De Dios. Y por último, el Evangelio es poder de Dios. Romanos capítulo 1, versículos 10, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también ¿a quién? Al griego. Y quiero cerrar con esto. Ya vimos que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Ya vimos que Cristo, que el Evangelio es poder y poder de Dios para todo aquel que cree en el Evangelio. Ya vimos que Cristo presentó 4 testigos. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista, las obras que él hizo, el Padre y las Escrituras. ¿Pero qué creen? No fueron las únicas. No fueron los únicos testigos que Dios presenta o que Jesús presenta. Ahora presenta otros testigos para que vayan y compartan ¿el qué? El Evangelio. Jesús presenta un 5º testigo, que es la iglesia. Vayamos a Hechos capítulo 1,
versículo 8, y te pido que te pongas de pie. Y aquí vemos el quinto testigo de Cristo para todas las naciones. Y dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ahí está, martureo, testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú la has revelado a aquellos que te aman, Padre. Y sabemos, Padre eterno, que sin santidad no podemos verte, Señor. Gracias, Señor, porque es a través de tu Espíritu Santo como tú puedes abrir nuestro entendimiento. Gracias, Señor, porque es a través de tu Espíritu Santo como nosotros podemos entender las Sagradas Escrituras. Señor, te damos gracias porque la presencia de tu Espíritu Santo está aquí. Porque es a través de ella como podemos comprender lo que tú nos has hablado, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser estudiantes diligentes de las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a escudriñar tus Escrituras, porque ellas dan testimonio de ti. Ayúdanos, Señor, no solo a conocerlas, sino también a practicarlas, Señor. Que podamos, Señor, caminar sobre los principios bíblicos y podamos, Señor, glorificar tu nombre. Jesús te ha dado varios testimonios que Él es Dios y que Él quiere salvarte y que Él quiere en esta tarde morar en tu vida. Jesús le dijo a los fariseos que no estaba en su corazón morando la palabra y que tampoco el amor de Dios estaba en ellos. Y no puede estar en ninguna persona que no haya nacido de nuevo. Jesús quiere hacer una obra en tu vida. Quiere regenerar tu espíritu. Quiere que nazcas de nuevo. No lo rechazas. No lo rechaces como los fariseos lo rechazaron. Porque la Biblia claramente dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que los recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios. Si hoy tú quieres recibir a Cristo en tu vida, si hoy quieres que el velo de tu mente se quite y que puedas ver a Cristo en la palabra de Dios, haz esta oración conmigo de todo corazón y dile: Señor, hoy vengo delante de ti y reconozco que he pecado, que no te he dado la gloria, Señor. He pecado contra el cielo y contra ti, Padre eterno. He hecho lo malo delante de tus ojos. Pero yo creo que en la cruz del Calvario tú moriste por mí y derramaste tu sangre y resucitaste al tercer día. Hoy te pido, Señor, que quites el velo en mi entendimiento y que me hagas una nueva criatura, que me hagas nacer de nuevo y que tu Espíritu Santo venga a morar en mí para conocerte y entenderte. Gracias te doy, Señor. Aquí está mi vida, Señor Jesús. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador y te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Quién le da un fuerte aplauso al Señor por su palabra?